Pues qué tal amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Contextos, su programa predilecto para quienes nos siguen todas las noches y nos hacen el honor de acompañarnos, dar sus opiniones. Y como siempre es un privilegio estar acompañado del maestro Gilberto Zavala. Maestro Zavala, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, gusto en saludarte. El maestro Ricardo del Muro. Muy buenas noches. Y la gran Queta Burelo. ¿Cómo estás, Queta? Hola, buenas noches. Bueno, pues hay varios temas en la agenda, en las noticias. Nos quedamos con el pendiente de analizar el llamado del INE, que ya se flexibilizó al respecto de las mañaneras, y el debate de si, primero, si el INE puede ordenar suspender las mañaneras y qué poder coercitivo podría ejercer si el presidente se resiste a ello. Y bueno, las consecuencias de no acatarlo en los gobiernos estatales, municipales, porque va a sentar un precedente, y pues mientras no hay una resolución, pues otros gobernadores, alcaldes podrían hacer exactamente lo mismo. Ese sería un primer tema. ¿Cómo aplica actualmente la veda electoral? Pues la veda aplica para restringirse a temas que tienen que ver con salud, que te le acomoda perfecto ahorita la 4T con el tema de la vacunación. El tema de protección civil en caso de desastres también aplica a que conferencias que las pueda hacer el presidente. Pero bueno, en síntesis, lo que se le quiere hacer un llamado al presidente es que no contamine con sus declaraciones o sus críticas el proceso electoral, ya dirigiéndose, pero haciendo llamados directos a votar, a optar en las elecciones por un partido o por otro. ¿Cómo la ven? Empecemos con el maestro Ricardo del Muro, si les parece bien. Pues creo que el debate se va a definir en el Tribunal Electoral. Ya en las elecciones del año pasado, por las elecciones locales, el presidente aceptó la opción de suspender las mañaneras en los estados en donde se estaban haciendo elecciones. Ahora en este caso, pues vamos a estar ante una elección que, según dicen los que están metidos en esos asuntos, es de que va a ser la más grande de la historia de México, ¿verdad? Pero también es un hecho que la defensa del presidente pues suena lógica, porque si hubiera la posibilidad de que la crítica y los ataques contra la figura presidencial se dejaran de lado, pues yo creo que estaríamos en un campo equilibrado de fuerzas. De hecho, lo que hemos estado observando a lo largo del año ha sido un constante golpeteo contra las acciones del presidente y contra las acciones de Morena, en ocasiones justificadas, en ocasiones incluso el mismo presidente o los mismos morenistas, como se dice, se han puesto de pechito para la crítica. De alguna manera es un riesgo que se tiene cuando se expone uno tanto a los reflectores, que eso le sucede a cualquier comunicador, incluso le ha sucedido a personajes como López Dóriga y cosas por el estilo. Acuérdense en el famoso Juiz Rito y cosas por Juárez Rito y resbalones por el estilo, ¿no? O sea, eso es normal cuando la gente se expone demasiado a los medios. Pero pues lo que sí es evidente es de que se tendría que prácticamente prohibir también cualquier referencia de corte proselitista en otros sectores de la sociedad, y que yo creo que esta elección va a ser muy interesante porque, como todo lo que está ocurriendo en México, estamos enfrente de cosas inéditas. Por supuesto, es fácil decir que hay que respetar las reglas, que hay que manejarse con la ética y lo que ustedes gusten y manden. Pero finalmente la política aquí y en todos lados, y el mejor ejemplo es en Estados Unidos, la política es una lucha de poder. No estamos hablando de una lucha, aunque por supuesto no está aquí el maestro Rumaya y él dice que él le gusta ver la política desde el punto de vista ético. Bueno, pues así es muy bonito ver la política desde el punto de vista ético, pero pues solamente en los textos
de ciencia política. En la realidad, la realpolitik es una lucha de poder. Y lo que se está ahorita disputando en México es el poder. Y esta elección que viene va a ser una lucha entre fuerzas muy agresivas. Y que ojalá, creo que el mayor reto va a ser que esa lucha se logre dentro del debate público y no degenere en enfrentamientos de cualquier tipo, ¿verdad? Físicos o incluso enfrentamientos armados. ¿Y por qué lo digo esto? Porque, bueno, yo veo con preocupación grupos muy radicalizados, principalmente los gobernadores de Monterrey, el gobernador de Jalisco, el de Chihuahua, que al parecer pues tienen la espada desenvainada y en un momento determinado pues pueden tratar de influir en las elecciones. Y bueno, en los municipios pues no se diga, eso se va a dar. Pero entonces, más allá de lo que pensemos, lo definitivo se va a dar en el Tribunal Electoral y pues creo que o sea, los dos puntos son válidos. O sea, hay preocupación por parte de los opositores de López Obrador de que no utilice las mañaneras para hacer propaganda y que se limite a dar información o que de plano se suspendan, pero al mismo tiempo también del presidente, y así lo manifestó en la última vez que habló sobre el tema, pues existe preocupación de quedarse mudo, por decirlo de alguna manera, ante una avalancha de crítica que pues en que se han convertido la mayoría de de muchos medios de información y articulistas bajo la bandera de que están ejerciendo su libertad de expresión. Entonces, pues creo que así está el panorama. Oiga, entonces usted sí está de acuerdo, maestro, en que el presidente pueda hablar y pueda defenderse y opinar sobre temas políticos, ¿eso quiero entender? Bueno, yo lo que planteo es de que ¿qué nos garantiza que no tengamos el machaqueo permanente de Reforma y de todos los articulistas que ya tenemos descalificando? Pues, o sea, creo que es ahí una inequidad. ¿No pasaba antes así con otros presidentes? No necesariamente, o sea, estamos en otra época. O sea, ahorita finalmente la figura de abstenerse de la difusión de la propaganda gubernamental, pues es un invento de México. Y esto se hizo de alguna manera. Es que en el caso de México, un poquito, aquí hasta desde el PRI hasta todo lo que se hace de instituciones políticas, son inventos sacados de la manga. O sea, la oposición en México, salvo el PAN, en su origen, fue inventada por el PRI para no hacer round de sombra. ¿Morena es un invento del PRI, maestro, o no? ¿Mandé? ¿Morena no es un invento del PRI? Pues es de alguna manera fue creación de la crisis, no solamente del PRI, fue creación de que ya se habían agotado las propuestas de Acción Nacional y el partido del PRI y del PRD. O sea, eso es, o sea, es evidente. O sea, Morena es producto de un hartazgo, eso sí, igual que muchas cosas, muchos fenómenos, sí, en ese sentido puede decirse ¿Cómo lo ves? que es una consecuencia. ¿Cómo lo ves? Pero por el otro lado, yo creo que también el punto sería de que el contrapeso para contra las acciones gubernamentales, pues estaría fuerte, ¿no? Ahora, la otra, ya para cerrar, creo que lo importante, y creo que es la diferencia, es de que se está señalando que el presidente se concrete a informar sobre aspectos fundamentales. O sea, pueden ser la vacuna, pueden ser aspectos de salud, etcétera, sociales, ¿no? No de corte partidista. Información contra información en vez de propaganda. Ok. ¿Cómo ves, Keta? ¿Cómo ves el presidente? Está claro que Morena sin el presidente, en todas las encuestas, aunque va arriba en algunos estados, no trae más del 35%, mientras el presidente trae una popularidad
del 58%. Está claro que la combinación es tener al presidente de respaldo o a sus políticas públicas. En ello seguramente se va a basar la campaña de Morena, porque yo no veo a los diputados que, por cierto, se quieren reelegir la mayoría, otro discurso, porque como que resultados en sus distritos específicos que vayan a decir que son producto de su intermediación o gestión, no creo que haya. ¿Cómo ves, Keta? ¿Puede o no puede hablar el presidente? Vivimos en un país sui generis, ¿no? Ya en un momento André Breton, el creador del surrealismo, dijo que México era el más surrealista, ¿no? Que superaba toda su creación, porque en otros países no importaría si el presidente tiene todos los días una mañanera, ya habla de tal o cual tema. O, por ejemplo, el blindaje de los programas sociales. No sería necesario ese blindaje de los programas sociales que muchas veces deja sin apoyo durante 3 meses o el tiempo que dura el periodo electoral, que antes era mucho más largo, que era como de 6 meses, sin los apoyos a campesinos, a personas de la tercera edad y una serie de programas. Creo que eso no es válido, porque desafortunadamente el problema aquí radicaba en que el gobierno en turno utilizaba esos programas en beneficio de ellos durante las elecciones, llámese PRI, PAN, PRD, cualquiera de los gobiernos en turnos y pues ahora Morena, ¿no? Y entonces el presidente del INE, Leonardo Vianello, ¿cuál es el otro apellido? Córdoba Vianello señaló el otro día que él no estaba pidiendo que se eliminaran las mañaneras, sino que se eliminaran todos estos mensajes partidistas de campaña, porque siempre hay como un ataque al PRIAN, ¿no? Y que la élite del poder y todos los adjetivos que ya les ha dado a estos organismos políticos, ¿no? Entonces es ahí la razón. Pero si viviéramos en un país más maduro democráticamente, creo que si tú tienes tu definición por tal o cual partido, no te importaría que el presidente hablara o atacara a determinados institutos políticos. Pero desafortunadamente vivimos en un país todavía no maduro para la democracia, todavía no maduro para aguantar este tipo de situaciones, y el mismo López Obrador, cuando fue candidato, muchas veces impulsó que existiera la veda, ¿no? Porque se quejaba de que si Calderón o que Fox... Sí, de que no metieran las manos. De que no metieran las manos, ni que hubiera discursos de apoyo a sus candidatos o a sus partidos políticos, ¿no? Es un contrasentido, ¿no? Hasta cállate, chachalaca, le dijo, ¿no? Sí. En un momento dado se tuvo que hasta poner restricciones para que los funcionarios no asistieran a eventos políticos en sus tiempos de trabajo. Por ejemplo, un funcionario hasta ahora creo que puede asistir a un evento de su partido, siempre y cuando sea, por ejemplo, el sábado en la tarde. Que no sean horarios laborables. Sí, en horarios que no son laborables, ¿no? Y si en un momento dado, por razones especiales, quiere asistir a un evento de este tipo, tiene que solicitar licencia sin goce de tiene sueldo. Que utilizar sus días de asueto. Tiene que utilizar sus días de asueto, así es, para poder asistir. Déjenme saludar porque tenemos muy buenos espectadores ahora en la página. Nos manda Araceli Hernández, que siempre nos acompaña desde Acala, Eduardo Coutinho, Luis Gabriel Sánchez, Amado Avendaño, que nos saluda desde México, que por cierto acaba de abrir un programa que se llama Iday Pues. Dice que va a hablar de Chiapas, ya le dije que está invitado a este espacio cuando guste. Óscar Alvarado Cook. Mira, un saludo a Óscar. Mar Sol, que siempre nos acompaña, Lili Calderón, que Marisol. Rolando Feria, es un amigo de Oaxaca que nos está viendo, saludos. Ana Laura Cruz Hernández. Bueno, buenas noches a todos ellos, gracias por estar en el programa. Y maestro Gilberto, como siempre, la bien ponderada y equilibrada opinión del maestro Gilberto.
No, mira, yo quisiera efectivamente saludar, Juan Carlos, comparto el saludo a quienes hoy nos acompañan en este programa, en esta edición del día miércoles, en donde tenemos del día de ayer un nuevo récord de positivos en lo que respecta a la pandemia, al coronavirus, y tenemos en Chiapas a municipios pues que a partir de las 6 de la tarde, ya de manera formal, institucional, están pidiendo a la población que se queden en sus casas. Eso habla de la preocupación ya de las primeras autoridades y que más allá de que tengamos el semáforo epidemiológico en color verde, creo que la preocupación está llegando ya, pues ya muy alto, y qué bueno que las autoridades municipales, insisto, están preocupándose por sus conciudadanos. Hoy, perdón, maestro, hoy salía, no sé si ustedes salieron hoy, pero hoy vi bastante vacía la ciudad, ¿eh? No sé si salió alguno de ustedes. No, yo no salí, pero qué bueno, y ojalá así continuemos en los próximos días, porque el tema del contagio es con mucha pena, es muy alto. Yo quisiera decir, mira, con relación al tema, que el gobierno del actual presidente trae una narrativa a partir de las mañaneras, de las conferencias mañaneras, la cual se ha convertido en un instrumento político de posicionamiento, evidentemente, de las acciones que se impulsan en el gobierno federal. Sin embargo, iniciamos una ruta en el país del proceso electoral de este año 2021. Y si escuchamos atentamente en los espacios que los medios de comunicación disponen para los partidos políticos, vemos similitudes y vemos acciones que nos llaman la atención. En las mañaneras, el presidente plantea una narrativa en la que el neoliberalismo, la globalización, la mafia del poder, ese discurso que enarboló durante la campaña y que se ha posicionado ya en el ejercicio de gobierno, y que sin embargo hay partidos que recuperan el discurso y lo plantean en sus spots. Primero, entonces, la mañanera, a partir de esa necesidad mediática del gobierno federal para mantener presencia nacional y seguir en el ejercicio de la política, gobierno, y luego la campaña electoral que recupera trazos o trozos del discurso, de la narrativa, y que entonces tiene cabida para un sector, digamos, formal, electoralmente hablando. Pero a mí me parece que son dos cosas distintas, el gobierno y las campañas electorales. El hecho de que el gobierno calle la difusión de sus actividades como tal es constitucional, impulsado por la oposición cuando el PRI era gobierno o cuando el PAN era gobierno. Sin embargo, hoy nos encontramos con que hay una resistencia pública, dicha así, por el presidente, y que llama a él a hacer uso de su derecho de la libertad, que escuchaba, que instruye al área jurídica y a otras personalidades o instituciones del gobierno a que revisen la posibilidad de mantener una ley en la que, al margen de Twitter, de Facebook o otras redes sociales, dispongamos como México de nuestras propias redes sociales para que no se le coarte la ley o la libertad al gobierno federal como tal. Entonces, yo quisiera ver al gobierno ejerciendo sus funciones, respetando las instituciones, y quisiera ver a los partidos políticos como los rectores, a partir de sus dirigentes, de sus cuadros, haciendo campaña para esa disputa de poder que efectivamente plantea bien Ricardo. Hay una disputa del poder, pero que no le compete al gobierno, le compete a las instituciones partidistas, y tenemos suficientes partidos, nada más que, insisto, y concluyo muy rápido, la narrativa de
de esos partidos que hoy tienen un sentimiento de coincidencia con el gobierno actual de la Cuarta Transformación, es el mismo discurso del presidente. Y me parece ahí que se nos acaba la imaginación. La vez pasada, Juan Carlos, comentábamos, maestra Queta, Ricardo, de que casi todos los diputados federales se van a reelegir, van a buscar otra vez ser reelectos y o ser electos como diputados federales. Entonces, como que está muy raro todo el asunto. El tema ahí es que no solamente lo está haciendo Morena, también lo están haciendo algunos dirigentes y o diputados de otros partidos, y me parece que efectivamente estamos llegando a un nivel en el que las campañas políticas o el ejercicio político de la libertad, me parece que la hemos confundido y ya no sabemos cuándo se es gobierno, cuándo se es partido, cuándo se es candidato, cuándo se es aspirante, y hay una confusión, porque todo el día estamos llenos de tantas cosas a través de las redes sociales y los medios de comunicación, que terminamos mayormente confundidos frente a una pandemia que ha crecido de manera alarmante, frente a los feminicidios que ha crecido de manera alarmante en términos de años, frente a lo económico que significa la pérdida de empleos, y frente a la desaparición de los organismos autónomos y un discurso político que nos va a calificar y que nos va a cuantificar después del 6 de junio de este año 2021. Bueno, sin duda, nos encontramos ante una elección por muchas razones excepcional. Primero, porque estamos bajo la pandemia y no creo que para estas fechas pudiéramos estar cantando victoria. Segundo, porque hay ingredientes adicionales, la situación económica. Pero hay una cosa que me gustaría escuchar, maestro Ricardo. México es un país que tiene un sistema con todos los candados posibles y previsibles para garantizar la transparencia de elecciones. Yo creo que el exceso de medidas es proporcional a la falta de confianza, que es lo que no sucede en Estados Unidos y mucho menos en Europa. En Europa, pues nadie se imagina a gente con fajos de billetes comprando votos, o a gentes votando o a cambio de despensas, o a personas que les tengas que mandar un taxi, un colectivo para llevarlos a votar, o peor aún, que en la misma casilla intimiden, compren, coaccionen para alterar los resultados al final de la votación. Es decir, el intervencionismo del Estado es excepcionalmente, y no viene de ahora, ha sido de siempre, desde nuestra cultura, desde la post-revolución, ha sido muy fuerte. Entonces, de ahí vienen todas estas instituciones, ¿no? Pero no sucede esto inclusive en países latinoamericanos que tienen fenómenos similares a México. México es un partido excepcional, tanto que Donald Trump hasta presumió que tenemos credencial de elector. Cuando esto, pues no sucede, en Francia no sucede, ya no digamos en los países nórdicos, pero tampoco sucede en Argentina, tampoco en Chile, donde ya hubo un referéndum para sacar a Pinochet con un punto de diferencia, y tuvo que ser respetado por todos, ¿no? O, bueno, ya vimos la crisis en Bolivia, donde en una segunda vuelta electoral cae Evo Morales, porque llega la OEA, opina y cae en descrédito la elección. Entonces, esa es la situación excepcional de México, que establece toda esta serie de reglas excesivas que quieren controlar la publicidad. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos el presidente Trump hace campaña con el avión presidencial, y va de un aeropuerto a otro haciendo mítines, incluso sin desplazarse dentro de la ciudad por medidas de seguridad. Aquí sería pecado mortal que un funcionario utilice un vehículo oficial o coaccione a sus empleados, pero lo hemos visto en la práctica, lo hemos visto en el corporativismo mexicano. En su momento para eso funcionaron los sindicatos, la CTM, la CNOP, la CROM y todas estas partes del PRI, y ahora pues ya se ha subdividido el magisterio, que tiene ahora injerencia, tiene 2 partidos, más injerencia en otros. Como son ilustrados los maestros, pues se han vuelto especialistas en, si no me equivoco, pues son muy buenos para cuidar el proceso electoral, son instruidos y no les sucede que los puedan cooptar tan fácilmente. ¿Qué opinas, maestro Ricardo del Mundo? Bueno, yo creo, una cosa que quiero también, antes de plantearlo rapidísimo, es de que tiene razón el maestro Zavala de que los partidos
ligados a López Obrador manejan el discurso de las mañanas, pero al revés es lo mismo, o sea, buena parte de la crítica contra la oposición no se da en función de los partidos, sino que es una crítica respecto a la acción del gobierno, y en todo caso, pues aquí lo interesante de esta elección es que se quiera o no se quiera, tantos de aquellos que apoyan como los críticos, el punto central va a ser el gobierno de López Obrador, de los dos lados. Pero por el otro lado, pues por supuesto que tanta control y tanto, más que control, bueno, sí, tantas garantías de tipo legal, pues se dan porque existe una gran desconfianza respecto al sistema político, y existe una gran una gran desconfianza respecto a las reglas electorales. Y esto, pues obvio, han sido décadas, pues prácticamente desde 1920, desde hace 100 años, ¿verdad? Desde que triunfó, desde que terminó la Revolución Mexicana hasta la fecha, de un sistema corporativista que se consolidó en el poder, en base a una serie de estructuras de corte corporativista, demagógico y demás, que tuvo su parte buena, porque eso logró que México avanzara en forma muy importante hasta la década de 1960, 67, si ustedes gustan, 65 tal vez, y que nuestro país, pues a diferencia de otros hermanos latinoamericanos, pues no hemos estado sufriendo esos golpes de Estado, cambios bruscos de poder, enfrentamientos sangrientos, dictaduras y demás, y que es algo que debemos nosotros de alguna manera agradecer a ese sistema que no es la pureza, que no fue la pureza democrática, pero que logró la transición pacífica. Y también en el caso de nuestro país, pues debemos de aplaudirnos, porque a veces los mexicanos también somos muy dados a denigrarnos nosotros mismos, ¿no? Pero también debemos de aplaudirnos de que hemos logrado dos transiciones de régimen, que fue la de Vicente Fox, pacífica, la de Andrés Manuel López Obrador, pacífica, y que seguimos, pues sí, hablando y peleándonos y debatiendo, pero en términos civilizados. Pero también otro aspecto, pues, es de que es un sistema que está madurando, o sea, muchas de las cosas que están sucediendo en México sucedieron en Francia. O sea, ahorita hablamos de un gobierno francés, pero ya Francia creo que va en la Sexta República, y en esa Sexta República, pues, ha habido incluso la famosa Comuna de París, y ha habido grupos anarquistas, y ha habido el 18 Brumario de Napoleón, y hay un montón de problemas ahí en la historia de Francia, por ejemplo, que pongamos que es el país emblema de la democracia. Y en el caso de Estados Unidos, pues hasta este año era una democracia consolidada que no era sujeta a desconfianza, pero pues ahorita lo que está ocurriendo ahí, todos esos grupos de derecha que llegaron al Capitolio y que hicieron la toma y todo demás, pues en el fondo había un gran punto que decía de confianza hacia los resultados electorales. Entonces, pues yo creo que esa parte son procesos y son coyunturas, ¿no? Pero en el caso mexicano, muchas cosas de nuestro sistema político se han dado desde arriba, empezando por el nombre, ¿no? Empezando porque somos Estados Unidos mexicanos. Cuando hubiéramos tranquilamente nos hubiéramos llamado México y se acabó, pero de alguna manera teníamos que tomar el modelo norteamericano para ponernos Estados Unidos mexicanos. Okay. Nuestro modelo también es una república federal con división de poderes y demás, pero pues como bien sabemos, el origen de esa estructura fue muy diferente al surgimiento de Estados Unidos, mientras que allá eran los estados que eran de alguna manera como un grupo de países independientes, porque eran
eran autónomos, cada uno de ellos dependía de diferentes orígenes, diferentes religiones y demás, y por eso esa necesidad de reunirse en una federación. Aquí en México, finalmente lo que se hizo, pues es que se fragmentó un virreinato, que era el de la Nueva España, y se estableció una estructura federal, no fácilmente, porque pues bien sabemos que todo el siglo XIX... Ya vamos a discutir ese proceso histórico, ¿no? Sí, y al volver a leer a... Todo el siglo XIX fue esa lucha entre centralistas y federalistas, ¿no? Queta, me gustaría, bueno, no se preocupe, maestro Ricardo, si se consolida la cuarta transformación, dejaremos de ser Estados Unidos mexicanos. Nos llamaremos Hermana República de Macuspana. Queta, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué te parece esta hipótesis, aventurada o no aventurada? Que el presidente, dentro de 2 meses, en pleno proceso electoral, diga que va a haber fraude, como lo hizo Donald Trump, que están operando una elección de Estado en los estados. O sea, por ejemplo, ¿no? Sí, pues no lo dudaría, pero fíjate que ahora la mayoría de los estados, muchos, son pocos que están en manos de una oposición contraria a él, ¿verdad? Ya más que nada están en el norte del país, ¿no? Y entonces creo que se iría contra ellos, ¿no? Contra los estados que tienen gobernadores de oposición. En un momento dado podría hacer señalamientos. Sin embargo, fíjate que no lo hizo en las pasadas elecciones de Hidalgo y Coahuila. Mira cómo les fue. De Hidalgo y Coahuila, donde gana el PRI y donde los gobernadores eran priistas, ¿no? Y dejó en paz ese proceso, ¿sí? Esos procesos electorales, ¿no? Entonces creo que, y esperemos que eso ya no se dé, porque sí perjudicaría. Dice Uca Pineda que nos centremos en el tema, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pues de si debe o no el presidente acatar la disposición del INE, y qué va a pasar al respecto, ¿no? Pero pues de eso estamos hablando, ¿no? Bueno, sí, aquí el desarrollo del tema, ¿verdad? Abarca otros temas, ¿verdad? Otras cuestiones, ¿no? Como el hecho de López Obrador tiene una historia política que podría repetirse nuevamente en este proceso electoral, que es muy importante porque es la renovación del Congreso de la Unión y de los congresos locales, ¿no? Y él siente que ahí reside su poder, por eso se acuerdan de lo del 6 de 6, ¿no? Que era la insistencia de que se votara todo, ¿no? De que no hubiera ese voto cruzado, de que voto por López Obrador, pero para diputado voto por uno del PAN o de otro partido. Por eso varios... ¿No te parecería que un voto más maduro sería que en la boleta uno escogiera indistintamente, no todo el voto por un partido, sino indistintamente dependiendo de los candidatos, ¿no? Sí, porque fíjate que en México tenemos muchos ciudadanos y ciudadanas que no están afiliados a ningún partido político, ¿no? Claro, y que están en espera de a quién proponen de candidatos o candidatas para hacer una reflexión sobre ellos. Y afortunadamente creo que ya la ciudadanía, para mí sí es una evolución, ¿verdad? Que el ciudadano común y corriente pueda decidir razonadamente si le da el voto a una persona para gobernador que pertenezca a Morena, por decirlo así, un diputado federal del PRI, un presidente municipal de otro partido. Yo lo veo como una evolución en el sentido que se vota por las personas. Creo que actualmente hemos visto muchos procesos electorales que se ha trascendido a los partidos y se ha votado por las personas. Por eso ahora los partidos políticos tratan también de llevar como candidatos, como lo vimos en el cuadrito que tú nos mostraste, en el cartel, a personas que pertenecen al mundo del deporte, a candidaturas externas. Sobre todo los partidos de izquierda han sido más de invitar
a candidatos o a candidatas externas de la sociedad civil. Eso lo vamos a ver pronto aquí en el proceso electoral en Chiapas, porque tengo amigas, ¿verdad?, de la sociedad civil que han sido invitadas por Morena a participar como candidatas externas. Eso no se daba en el PRI o en otros institutos porque había como una cerrazón, ¿no? Aquí solo para el PRI, solo para los priistas, ¿no? Y creo que ahora también el PRI y otros partidos que han conservado ese aspecto más cerrado van a tener que voltear a ver a candidaturas externas, ¿no? A líderes del medio ambiente, a líderes de causas ciudadanas, ¿no? Porque en ocasiones... Yo lo veo, fíjate que no lo estoy percibiendo en el proceso local, ¿eh? Ojalá que así fuera. Digo, ojalá que así fuera. Yo creo que van a tener que voltear muchos partidos a ver a candidaturas externas, no es su totalidad, o sus militantes se ponen listos y abanderan causas que la sociedad la siente, o van a ser invadidos por candidaturas externas. Yo creo que eso... A mí lo que me gustaría es ver a Queta Burelo en la boleta, pero vamos a ver. Maestro Zavala, le pasé por ahí hace rato, está circulando en redes sociales que va Blue Demon, va el Bofo Bautista, que a lo mejor no es conocido por los millennials, pero fue un jugador muy importante en la selección mexicana, va ¿cómo se llama? Este polémico actor de novelas, Alfredo Adame, va Jorge Campos, el portero de la selección, y ya vimos que ganó Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué es lo que para que tuvieras una mejor democracia, sin restarle méritos a ellos, de que tuvieran tener la preparación excepcionalmente, vamos a llegar a un momento en que nada más es la popularidad lo que cuenta, sin importar la idoneidad, la honestidad, la preparación para el cargo que se desempeña. Vamos a terminar eligiendo a la reina de la feria. Pero fíjate que ahorita es más evidente, pero hubo una época cuando el PRI era un partido hegemónico que tuvo entre sus candidaturas a muchos deportistas y no pasaba nada, ¿no? El sindicato de la ANDA, por ejemplo, pertenecía al PRI y tenía su cuota de artistas, ¿verdad? Muchos artistas, hombres y mujeres con cierta fama, fueron diputados federales o diputados locales, ¿no? Estaba ahí La pido ahí. Sí, adelante. La pido Enriqueta Basilio, que comentábamos, ¿verdad? Que fue la que llevó la llama olímpica, que prendió la llama olímpica en la Olimpiada y fue diputada federal. El ratón Miguelito, que fue un famoso boxeador cuando yo estaba chica, ¿verdad? Era el de deportes de la CNOP, fue líder de la CNOP y fue también diputado federal. Irma Serrano fue nuestra candidata al Senado. O sea, no es algo de excepción, sino que como ahora los vemos de a montón, pues lo notamos y están concentrados en un partido, ¿verdad? Ignacio López Tarso, bueno, ha habido estos personajes. Quiero mandar un saludo especialmente a una amiga que nos ve desde Sinaloa, Carola Sandoval. Dice, estoy de acuerdo que invite a personas externas, pero que es igual de importante que se preparen. Y se supone que los partidos reciben subsidios pues para la capacitación. Entonces, no sé qué opina, maestro Gilberto, ya no dejamos mucho. Mira, yo quiero decir que efectivamente estamos ante gobiernos globalizados, mediáticos, y que en Estados Unidos acaba de pasar un fenómeno en el que intelectuales, políticos, medios de comunicación, empresarios, se unificaron de manera natural en defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Tan es así que efectivamente hoy alcanzaron el acuerdo en la Cámara de Representantes la destitución de un presidente, Donald Trump, por la agresión al Capitolio, quien representa sin duda en la historia de la independencia algo sagrado, como para nosotros significa sin duda la Basílica de Guadalupe, algo sagrado. Sin embargo, a pesar de esos temas que tendríamos que estar revisando, ¿cuál va a ser la relación con Estados Unidos en términos del clima, la transparencia, los derechos humanos, la prensa?
seguridad, energía, etcétera, estamos viendo a partidos políticos que están postulando a figuras que le van a traer votos al partido para que ganen y consoliden la permanencia en el poder, pero no estamos pensando en el país en términos de un mundo que ya cambió, que es distinto, que la relación que sin duda traía el presidente Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump, pues se acabó, no existe esa parte y por lo tanto, en mi opinión, tendríamos que estar rectificando o revisando qué va a pasar en el proceso electoral, pero sobre todo, qué está pasando, por ejemplo, en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Ya está acordado en términos de la orden del día para ahora en febrero las reformas a la ley de Bancico, el outsourcing, pues, el uso lúdico de la marihuana, pero además se están planteando en la Cámara de Senadores el recorte presupuestal a las prerrogativas de los partidos y que el gobierno federal absorba a los órganos constitucionales autónomos. Es decir, por un lado están pasando un cambio por la vía legislativa, pero por otro lado nos estamos distrayendo con candidaturas y figuras sin mayor argumento, sin mayor tino, para que discutamos a México frente a la nueva composición internacional que ahora tenemos. Correcto. Bueno, ya vimos que en Estados Unidos, por excepción, hay personajes como Arnold Schwarzenegger, que ya fue gobernador de California. Ronald Reagan. Exactamente, el mismo Ronald Reagan, pero Ronald Reagan, si vamos un poco a su biografía, estuvo metido en la política sindical de Hollywood, ¿no? Se hizo un sindicato de actores y bueno, no es que esté impedido que este tipo de personas participen, pero como dicen nuestros lectores y la gente que nos está siguiendo, pues que se preparen, ¿no? Que haya un mínimo de condiciones para que sepan a lo que van, porque la curva de aprendizaje, pues se supone que la reelección se creó precisamente para profesionalizar, para premiar a quienes desempeñen una buena labor. En Estados Unidos, la mayoría de los políticos, todos son de carrera. En Europa, los servidores públicos y los políticos son profesionales. Y no es precisamente la profesión mejor pagada. Hay muchas otras cosas en países desarrollados donde dedicarse a la política no es sinónimo de privilegio, de enriquecimiento, pero en México sigue siendo así. El poder sigue siendo. Pero hay una cuestión, yo creo que ese pues digamos, es una de las características de la democracia, ¿no? De que y más está en la Constitución, todos los mexicanos tenemos derechos a ser votados y a ocupar un cargo de elección popular. Ya estamos por cerrar, maestro. Y bueno, y la preparación, pues también el hecho, hay gente que tiene una carrera política que nunca ha salido de los partidos y no necesariamente son gente preparada ni son muy duchos en la cuestión administrativa. Podemos citar varios nombres. Tampoco es exclusivo de México. Yo me acuerdo en el caso de Italia, allá por los 80, el partido anarquista impulsó la candidatura de una estrella porno que se llamaba La Chicolina. Así es, que ofreció sexo oral a sus votantes por votos. Y fue congresista. Sí, también una nórdica, una candidata a diputada nórdica ofreció sexo oral y lo cumplió. Sí. O sea, no es exclusivo. Sí, no andes dando ideas, ¿qué tal? Estos fenómenos no son exclusivos de México, ¿no? Y el caso de Ronald Reagan es sui generis, porque de ser un actor mediocre, bastante gris en su paso por Wood, resultó uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Mira, quizá el mejor. Bueno, uno de los mejores, digamos. Estuvo muy bueno el programa hoy, tan bueno que tuvimos, sin irse, más de 20 espectadores, que déjenme decirle a los que nos siguen. Pues muchas gracias. Que para el día siguiente, el programa se multiplica porque lo ven a otros horarios y hemos llegado a tener audiencias en promedio de más de 400 personas, que sería como el equivalente a llenar un auditorio, una sala de cine grande, ¿no? Así que pues, les agradecemos mucho que nos sigan todas las noches, ojalá les haya interesado el tema. Y que nos den su opinión de qué temas quisieran que se trataran. Exacto. También nos gustaría que plantearan algunos temas y con mucho gusto, si está dentro de nuestras posibilidades, lo vamos a abordar. Pues muy buenas noches a todos, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Mañana.